Y está conmigo aquí en el estudio, hablando de otros asuntos también relevantes, Rocío Canale. Ella es la social líder de sustentabilidad en Deloitte, porque hay una discusión interesante que es de la filantropía a la inversión social, que digamos tiene criterios relativamente distintos. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, Rodrigo, buen día. Gracias por estar a todo el aquí. auditorio, gracias por recibirnos. ¿En qué consiste este cambio de la filantropía? Vemos, por ejemplo, la Fundación Bill and Melinda Gates, ¿no? Es el mayor filántropo del mundo, teóricamente, a la inversión social, que bueno, desde la óptica de la Fundación Bill and Melinda Gates, a lo mejor ellos sí hacen inversión social, pero ¿cuál es esta diferencia? Pues fíjate que es un cambio de esquema, ¿no? Es como una evolución que han tenido las empresas en los últimos años en cuanto a sus acciones de responsabilidad social corporativa o acciones que tengan que ver a favor de la sociedad. Y yo creo que es una evolución muy interesante que aporta mucho valor tanto a la empresa como a la sociedad, ¿no? Todos tenemos claro que las empresas tienen un rol importante a través de sus iniciativas sociales para mejorar, incluso para detectar áreas de oportunidad en la sociedad, pero lo que ha cambiado en los últimos años es cómo lo están haciendo. Entonces, yo creo que la pregunta de inicio de esta plática es que todos los que nos dedicamos a estos temas sociales y todos los directores, CFOs incluso de las empresas, tenemos que preguntarnos qué ha pasado con nuestro dinero, con los recursos que hemos destinado a las acciones sociales de nuestra empresa, tal vez en los últimos 2, 3 o 4 años, y qué va a pasar en 2, 3 o 4 años con los que estamos destinando hoy en día, ¿no? Porque eso es, yo creo que lo que marca la pauta o la diferencia entre actividades meramente filantrópicas o asistencialistas y aquellas que verdaderamente implican una inversión social, ¿no? Tenemos que preguntarnos si los recursos que hemos destinado verdaderamente se transformaron en impacto social, si resolvieron un problema a corto plazo, asistencialista, inmediato, o si verdaderamente empoderaron a la causa que ellos querían atacar, cualquiera que ésta sea, ¿no? Y si los resultados que tienen hoy verdaderamente son medibles, ¿no? ¿Dirías que tendría que generarse modelos para que sean autosustentables? Es decir, en el caso, por ejemplo, de programas asistencialistas, pues muchas veces lo que vemos es que se lanza una fundación y tiene que flotar por sí misma a través de algún esquema, ¿no? De hecho, bancos en la base de la pirámide hemos visto que han funcionado así, ¿no? Generan utilidades, incluso cotizan en la bolsa, y eso, por supuesto, le da una permanencia a su objetivo, por ejemplo, en ese caso específico de inclusión financiera. Exactamente, este nuevo concepto de inversión de impacto yo creo que nos toca a diferentes sectores o a diferentes actores, ¿no? Primero a las empresas que ya están pidiendo cuentas claras de los impactos de su dinero, no solamente de qué pasó con él, a dónde se destinaron los recursos, y no solamente estamos hablando de recursos económicos, sino también de recursos en especie o también de talento, de tiempo de la gente. Entonces yo creo que es importante que desde ahí se dispare, y también las organizaciones de la sociedad civil, como tú bien mencionas, pues tienen que empezar a decir, bueno, no solamente aquí está la rendición de cuentas claras de lo que se ha hecho con tu dinero, sino que esto se ha traducido en estos impactos. Incluso las empresas y la sociedad civil tienen que trabajar en conjunto para ser autosustentables a las organizaciones de la sociedad civil con las que operan, ¿no? ¿Qué tanto esto está permeando hoy en la discusión en México? Es decir, ¿qué tanto las entidades filantrópicas están empezando a hacer estas evaluaciones? No solo, como dices, porque hay una métrica no muy clara de cada, digamos, en Estados Unidos, pues, de cada dólar, cuánto destinas a la organización que lo distribuye, y en función de ello ves qué tan eficiente. Pero esto que tú mencionas tiene que ver más también incluso con el impacto externo, y eso qué retorno genera, aunque sea intangible, pero cómo calcularlo. ¿Qué tanto eso está premiando en México? Pues yo creo que poco a poco, desde luego no vamos tan avanzados como otros países en Estados Unidos, porque nuestra cultura de donaciones es muy diferente, ¿no? O sea, en Estados Unidos funciona muy diferente la participación incluso de la gente a nivel personal y de las empresas en las fundaciones, pero yo creo que es un camino que ya inició y que es importante. De hecho, tenemos un estudio que hicimos este año con las Fortune 500, y desde luego se ve muy clara la tendencia de las empresas a estar empoderando y a estar exigiendo este tipo de rendición de cuentas a las organizaciones de la sociedad civil, y por lo tanto pues es un camino que ya inició para ellas, ¿no? Porque es literalmente renovarse o morir, y es empezar a decir, bueno, si yo trabajo por este tema para las empresas, ¿no? Tengo que
empezar a promoverlo, tengo que empezar a acercarme con las empresas para ver de dónde están viniendo los fondos y que yo pueda garantizarlos, para ver a qué acuerdos, qué objetivos, qué metas está buscando la empresa o aquella persona que me va a dar dinero para que yo pueda satisfacerlos y transformar mi oferta en valor también para las empresas, ¿no? Yo creo que no está peleado los intereses económicos o el core business de la empresa con las causas sociales a las que apoya, sino que, por el contrario, deben ir de la mano, ¿no? Dirías, por último, preguntarte, Rocío, que para una empresa es mejor, si tiene, digamos, una vocación filantrópica, va a dar un monto X, poner su propia entidad y distribuirlo, o dárselo a alguien que ya está funcionando. Depende de muchas cosas, ¿no? Hay empresas grandes que abren fundaciones, que son fundaciones directas o fundaciones de segundo piso y que funciona bien, dependiendo del tipo de fundación, ¿no? Del tipo de esquema que se abra, pues estará comprometido a ciertas cosas, también estará regulado o tendrá que tener una rendición de cuentas claras, y hay otras que prefieren trabajar a través de estos brazos operadores, que no solamente son organizaciones de la sociedad civil, sino que también puede ser incluso inversiones en fondos de impacto social o en fondos de impacto ambiental. Yo creo que quizá el tema número uno, lo más importante, sea que la empresa tenga claro cuál es el tema que quiere abordar, cuáles son las líneas de acción, de qué manera quiere contribuir, y entonces el segundo paso ya será seleccionar con quién o con qué brazo va a operar esas estrategias, ¿no? Yo creo que todas las opciones son buenas, y cuando estamos trabajando con las organizaciones de la sociedad civil habrá que sentarse con ellas, habrá que ver qué están haciendo, quiénes son, qué antecedentes tienen, qué cuentas te van a rendir, cómo fijas los objetivos con ellas. Cuando se trata de fondos de inversión, lo mismo, y también cuando se trata de tu propia fundación, ¿no? O sea, los tres esquemas creo que son buenos y habrá que analizar según las necesidades de la empresa, también según los fondos de los que dispone la empresa y los objetivos que quiere cumplir, ¿no? Rocío, pues muchas gracias por venir al estudio, un tema sin duda interesante. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Buen día. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.